No, profe. Yo lo intento, profe, pero acaso me tengo que cambiar de ruta. Bien. Perfecto. Sí, sí. Sexta, no. Pero parece de pelar, entonces para como de activar. No por eso, no. ¿Qué es de fe? No, leche. ¿Cuál de los? Es que en esta aparece un botoncito verde que es la de LED. Porque es que está conectada a esa con el botoncito verde. Pero No ¿qué sé es qué es esto? ese. O tendría que mover el cable HDMI. Por eso, ¿cuál? Yo, Modalidad es pero es que es igual. de pasarlo a... No sabía. Uy, no, cuidado. Sí, profe. No hay otro cable por ahí suelto del HDMI. Modalidad es. Voy con la muchacha. Sí. Bueno, Sí, porque luego no, es que... está muy pegada. Ah, es que estoy en el HDMI. No, ¿A dónde está? es Que la de las cosas, ¿no? para Vea, no sé qué hice, pero no. Ahí la manera de demorar, ¿verdad? Bueno, jóvenes, buenos días. Vamos a continuar con los modelos de regresión con serie de tiempo. En la clase anterior montamos uno. Quedamos en montar uno en Iris, pero antes de eso quiero montar otro ejercicio que lo aplican ustedes bastante en la carrera de financiera, que es el modelo de índice único. Recordemos ese modelo que llaman también el modelo CAPM, modelo de índice único. ¿qué le hizo? No, ¿Lo desconectó? no mentira, eso de un momento a otro. Mágico. Gracias. Modelo de índice único. Entonces, ¿qué dice el modelo de índice único? Que la rentabilidad de un activo financiero en el periodo T es igual, digamos, a alfa más
beta por la rentabilidad del mercado en el periodo T más E sub T. Inclusive es un modelo de regresión lineal simple, ¿cierto? Donde en este caso beta, recordemos cómo se interpreta beta, que es el parámetro que llaman el de riesgo del mercado. Entonces la interpretación de este beta, decimos que por cada punto porcentual, por cada punto porcentual que cambie el retorno diario o el retorno, depende pues de la frecuencia que tenga, por cada punto porcentual que cambie el retorno del mercado, se espera que el retorno del activo se espera que el retorno del activo financiero cambie también en lo que le dé eso, ¿cierto? El beta por ciento. El beta también mide la sensibilidad del activo respecto al mercado. Entonces, recordemos que se decía que si este parámetro beta es mayor que 1, ¿quién recuerda? ¿Qué pasa si ese beta es mayor que 1? ¿Qué se dice? En este caso, ¿qué? Las acciones de la compañía son más sensibles a los movimientos del mercado. Las acciones de la compañía son más sensibles a los movimientos del mercado, o sea, más riesgosas o más volátiles. Si ese parámetro beta es menor que 1, entonces las acciones de la compañía son menos riesgosas que el mercado. Se está comparando las acciones de una empresa con el mercado. Y si beta es igual a 1, el parámetro beta es 1, entonces diríamos que las acciones de la compañía, tienen el mismo nivel de riesgo que el mercado. Tienen el mismo nivel de riesgo que el mercado. Cuando ese beta es 1. Ahora,
muchas veces el beta queda muy cercano a uno. Entonces, hay veces uno dice, bueno, ¿será que lo puedo considerar mayor que uno? Si está por encima de uno, menor que uno, si está por debajo de uno, pero repito, muy cercano. Uno puede hacer una prueba de hipótesis donde se tenga hipótesis nula, digamos el parámetro beta, probar si es uno, y la alternativa beta diferente de uno. Repito, eso cuando uno ve que de pronto el beta es muy cercano a uno para determinar con seguridad si lo puedo considerar como uno o mayor o menor que uno. Para esto, recordemos que se rechaza la hipótesis nula si el valor absoluto de t es mayor que una t de alfa medios con t-2 apareció Melissa. Pensé que tenía con 2 grados de libertad. Entonces se rechaza la nula si valor absoluto de t es mayor que t de alfa medios con t-2 grados de libertad. Bueno, este t, coloquémoslo asterisco para que no me confundan, sería pues como el número de datos menos 2, para no confundirlo con este estadístico t que tengo acá. El t asterisco es como el número de observaciones. Bueno, ¿qué es esa t? No es una t, bueno, entonces no es una t. ¿Mm? Que lo Ah, no. Listo. Laura, te pone aquí. Bueno, se rechaza si la t es mayor que esto. Recordemos que es esa t. La t es el estimador de beta menos 1 sobre la desviación estándar del estimador de beta. O también, o se rechaza h sub 0 si el valor p, si el valor, está escribiendo esta tableta, si el valor p es menor que alfa. El valor p, porque este sí no lo entrega ningún software, es 2 veces la probabilidad de que una t, con en este caso no grados de libertad, sea mayor que el valor absoluto del estadístico t. Bueno, de ese no grados, ya dijimos, es t asterisco menos 2. Esa sería la regla. La puedo usar con la de arriba o con el p-value pues que llamamos. Bueno, repito, eso es para ver si el beta lo podemos considerar uno o diferente de uno y todo eso. ¿Qué más analiza uno cuando tiene este modelo de índice único? Otro parámetro importante, bueno, ¿para qué lo usa o lo han usado ustedes? Por ejemplo, para calcular el costo de capital, costo de capital propio. Pues que ustedes en cursos como corporativas y esto hayan el WACC, ¿cierto? Entonces, el costo de capital promedio ponderado está el costo de la deuda y el costo de capital propio.
Pero, ¿quién recuerda cómo se calcula el costo de capital propio? Correcto. Muy bien, jóvenes. Es la tasa libre de riesgo, siga con el menos, más el beta que estamos encontrando del sector por el retorno del mercado menos la tasa libre de riesgo. Entonces, realmente lo que uno acá no conoce es el beta. Y el beta, hay que obtener una buena estimación de ese parámetro beta para que de pronto esto no quede o sobrevalorado o subvalorado. Y recuerden que ese beta ustedes lo usan normalmente en la parte ya de la valoración de una compañía o algo. O, como les decía, para calcular el WACC. Bueno, y lo otro que me entrega el modelo, recordemos lo que se conoce como el R cuadrado, que es lo que se llamaba por allá en econometría el coeficiente de determinación. Pero entonces lo que vamos aquí es a recordar cómo es que se interpreta el R cuadrado. El R cuadrado, ¿qué te está diciendo? La interpretación. Entonces digamos que del riesgo total que se tiene al invertir en acciones de la compañía en estudio, el R cuadrado por ciento corresponde a riesgo de mercado. A riesgo de mercado. O sea que el R cuadrado aquí es lo que estamos llamando riesgo de mercado. Y 1 menos el R cuadrado, 1 menos R cuadrado, es la proporción de riesgo que corresponde, al riesgo propio de la compañía. Al riesgo propio de la compañía. Esto es lo que llaman el riesgo diversificado. Riesgo diversificable, y el riesgo de mercado es el que llaman el riesgo no diversificado. Riesgo diversificable y riesgo no diversificado. Estos, pues yo creo que ya van recordando ahí. Estoy recordando teoría que ustedes ya vieron en algún momento de su carrera, en esos niveles en los que están, recordando el modelo, pero donde entra la econometría financiera, entra en que los errores, que no lo hacían antes, cuando estiman un modelo de estos, deben ser ruido blanco, y si no lo son, ahí es donde entra toda la parte de AIMA. Y los cuadrados de los errores también deben ser ruido blanco, si no lo son, ahí es donde entran los modelos de la familia H. Como lo vimos en el ejercicio anterior, cuando estábamos modelando el oro, buenos días, cuando estábamos modelando el oro, ahí los cuadrados de los errores no eran ruido blanco, o sea que el modelo tiene problemas de heterocedasticidad. Debe recordar obviamente que en esta regresión que se está planteando, para que todo esto pues tenga validez,
Y para que el beta sea el adecuado, porque empiezan a estimar sin verificar si la regresión es adecuada o no, y ya han salido algunos papers de cómo estimar de forma adecuada ese parámetro beta. Entonces recuerden que acá funciona lo mismo y es que los E sub t, deben ser ruido blanco. Y lo otro es que los E sub t cuadrado también deben ser ruido blanco. Pues para poder hacer todas esas interpretaciones. Por el momento, si no son ruido blanco los E sub t, pues ya los sabemos solucionar y ya vamos pronto a iniciar con esos modelos de volatilidad condicional heteroscedastica. Bueno, entonces todo esto para qué vamos a resolver. En la clase anterior hicimos este ejercicio, ¿cierto? El de y pronosticamos el comportamiento del oro con base en unas variables exógenas que se tenían. Y llegamos pues hasta aquí, hasta mirar si los cuadrados son río blanco. Ahora quiero mirar esta situación donde tenemos lo siguiente. Considere el precio de cierre diario de la acción de Apple y el índice Standard & Poor's en los periodos muestrales que están en el archivo Excel. Suponga que existe una relación lineal entre los retornos diarios esperados de la acción de Apple y el Standard & Poor's. Aquí tenemos el modelo de índice 1. En la primera parte nos piden estimar tenemos entonces este modelo, el retorno de la acción de Apple en el periodo T igual a alfa más beta por el retorno del Standard & Poor's, sería el mercado, más este. Incluso primero, antes de iniciar, voy a correr qué pasaría si yo corro el modelo en niveles. Bueno, por fuera, y ya lo hemos hecho varias veces, esta nos dio I0, hablo de los retornos, y los retornos del Standard & Poor's también son I0. Por lo tanto, los errores deben dar I0. Pero, repito, antes de correr esto, quiero plantear esta regresión, el logaritmo natural de, digamos, de Apple, en el periodo T igual a alfa más beta, el logaritmo natural del Standard & Poor's, más E sub t. Y lo que quiero acá es mirar cómo es la regresión. Si esto es I0, es porque el logaritmo natural de Apple es I1, el logaritmo natural del Standard & Poor's también es I1, y lo que me faltaría ver es cómo son los errores. Si los errores me llegan a dar I0, diría que hay cointegración, para recordar el tema que vimos la semana pasada. Repito, si estos errores son I0 es porque estas variables estarían cointegradas. Si estos errores son I1 es porque la regresión que se tiene es espuria, es una regresión falsa. Bueno, primero vamos a mirar eso. Entonces le subí anoche un archivo de R que se llama, lo llamé ejemplo Arimax CAPM. Ejemplo Arimax CAPM. Bueno, voy a correr aquí primero las librerías. Los datos
Listo. Y bueno, entonces aquí observen, el mismo trabajo que hice con el anterior, te escojo Apple, que este nombre tan raro acá. Bueno, Apple lo convierto en serie de tiempo, le tomo logaritmo y después lo retorno. No reconoce Apple. ¿Falta qué? Aquí después de cuando en el data de econometría financiera. Aquí qué. Allá, en el... No, pero este es el nombre del... Ajá. Sí, así se denota. Era, miremoslo. Está... ¿Dónde está? Ay, no sé qué. ¿Qué es esto? No. A ver. No, sí está. Es aquí que no lo... Es que me está colocando estos... Ah, no, ya. Es que esta es con la hoja donde está el oro. El problema está acá, cuando importo, en la hoja oro. La hoja sería, ¿cómo se llama la hoja? Varios. Venga, peguémosle que nos queden los dos. No sé si es varios 2019, creo que es que llama. Varios. Listo. Entonces vamos acá. Voy a cambiar este. Este era para lo dejé con el del oro. Bueno, entonces acá que me busque el archivo Apple. Aquí sí está. Sí, así se nota. APL. Listo. Bueno, ahí tenemos entonces los retornos desde el año 2019 de Apple y lo mismo para el Standard Poor's, que creo que es SPX. Creo no, ese es. Y aquí tenemos los retornos diarios del Standard Poor's. Bueno, como les decía, primero voy a correr esta regresión. El logaritmo de Apple contra el Standard Poor's. Entonces aquí la tenemos, logaritmo de Apple contra logaritmo del Standard Poor's. Lo llamo regresión 1. Lo que me interesa es ver, observen que la variable significativa, el R cuadrado es del 85,65%, que es alto, pero miremos los residuos. Aquí guardo los residuos. Voy a trazar la ACF. Y miren cuando uno ve un correlograma donde estos valores son tan cercanos a uno es porque debe tener un patrón de tendencia. O miro el Durbin-Watson, que debe ser cercano a 2, y observen lo que da el Durbin-Watson. Da .0083, obviamente indicando que hay problemas de correlación serial de primer orden en los residuos. Bueno, entonces voy a mirar a yo estos valores que me están dando tan altos. Miro aquí los valores de autocorrelación y vuelvo y repito, cuando estos valores son tan altos, lo veamos desde series de tiempo, es porque la serie en estudio debe tener algún patrón de tendencia. Le voy a aplicar el test de Dickey-Fuller a esos residuos.
Primero me fijo si la tendencia es significativa, veo que no. Después paso a la ecuación 2. Tampoco, dijo usted. Sí. Por eso tampoco. No. Y la ecuación 1. Bueno, la ecuación 1 ya se mira acá. ¿Ustedes qué decisión toman con la ecuación 1? Es y 0, ¿cierto? Entonces aquí hay como una cosa rara. Dickey Fuller me dice que los residuos son y 0. Y yo veo que el correlograma me entrega valores muy altos. Entonces puede ser que Dickey Fuller no me esté detectando la presencia o no de esa raíz unitaria. Voy a aplicarle el test KPSS porque observen que ahí no es como lógico decir que los residuos sean y 0, que esa es una de las fallas que tiene el test de Dickey Fuller. Inclusive esto lo hice como para graficar. Aquí está el comportamiento de los residuos y no parecen pues que fueran estacionarios en media. Entonces para eso esto no lo hago desde Dickey Fuller, voy a pasar al test KPSS. Bueno, en el test KPSS recordemos que se hacen las dos pruebas, voy a llevarlo hasta acá. Y aquí me está diciendo, observen que en ambas, con nivel y con tendencia, me dice que se rechaza la nula. ¿Qué pasa si en ambos se rechaza la nula? Indica que la serie tiene raíz unitaria, ¿cierto? Porque se rechaza la hipótesis nula. O sea, no es un proceso estacionario. Entonces paso a diferenciar los residuos. Y le voy a aplicar el test a los residuos, a la primera diferencia de los residuos. ¿Y qué pasa cuando en los dos se rechaza la hipótesis nula? Aquí estaríamos diciendo que la primera diferencia de los residuos, la primera diferencia de los errores es y 0, mirando el test KPSS, de donde los errores son y 1. O sea que estos son y 1. De nuevo, ¿qué quiere decir? Que la regresión, esta que tenemos acá con niveles, la regresión es espuria. O sea, es una regresión no confiable, dudosa y todos los problemas que se generan ahí. De esta regresión, pero vuelvo y repito, ¿cuál? Cuando se monta la regresión en nivel. Ahora sí, entonces vamos a montarla con los retornos, que es lo que nos pide la primera parte, ¿cierto? La primera parte, este archivo, que se hizo el PDF. Listo, entonces estime el modelo propuesto, después vamos a mirar si los errores son ruido blanco, si no, entonces modelar alguna estructura ARMA y ARMA. Cuando se corrija eso, ahí sí interpretamos el beta, el R cuadrado y hasta podemos encontrar el costo de capital propio. Bueno, entonces vamos a montar el modelo con los retornos. Bueno, acá lo mismo que hice en la clase anterior, monto esto en una matriz. Ojo aquí siempre es importante colocar primero la variable dependiente. Aquí es un orden estricto, no es que yo las vaya a colocar como quieran. Repito, en el data frame van a colocar primero la que es la Y, en este caso los retornos de Apple, y después van las variables exógenas.
en este código de esta forma. ¿Por qué? Porque después yo le digo a él en la parte de predicción que me excluya la primera columna para que trabaje con las variables exógenas que se tengan ahí en el modelo. Bueno, entonces, recuerden, primero la variable dependiente. Bueno, voy a correr esto. Después voy a dejar, como lo digo aquí en el ejercicio, me fijo, mi objetivo es hacer también 15 pronósticos, en este caso de los precios de Apple. Entonces, como voy a hacer 15 pronósticos, entonces el conjunto de entrenamiento van a ser 1469 datos y dejo los últimos 15 para pronosticar. Recuerden que precios son 1484 y retornos son 1483. Aquí tengo los datos de entrenamiento y los datos de prueba. Igual me fijo acá, que queden. Recuerden que cuando coloco la dimensión deben coincidir las columnas. Aquí está 2 y 2. Bueno, corramos la regresión. Retornos de Apple versus los retornos del Standard & Poor's con los datos de entrenamiento. Les voy a correr la regresión. Miren, este sería nuestro, si los errores fueran ruido blanco, que ya lo que vamos a verificar, este sería nuestro modelo. Aquí está el intercepto y esta es la pendiente, el beta. En este caso, por el momento es 1.18 y el beta es estadísticamente significativo. Este es el R cuadrado, 61,68%. Pero, pues todavía no vamos a interpretar. Verifiquemos cómo son los residuos de esa regresión. Voy a mirar la ACF. Y bueno, aquí habría que hacerlo de la otra forma que se ve mejor. Ven algunos que salen por aquí, pareciera este. Bueno, este es la ACF para si quiero ver un MA, ¿cierto? Si quiero ver AR, en el AR acá, aquí sí se ve claramente que el 2 se sale de la banda. ¿Cuál? Y hay por acá este, posiblemente también. Pero ya saben que lo mejor para eso es hacer el test de Winbox para determinar si son o no son ruido blanco. Bueno, a correr el test de Winbox y ustedes me dirán si son o no son ruido blanco. Y obviamente, como nos lo mostraba ahora, veo que el primer valor P que falla es en el rezago 2. ¿De acuerdo? O sea que aquí, de entrada, en el modelo, ya se estimó el modelo. R sub T igual a alfa más beta por M de T más E sub T, listo. Ya se estimó el modelo. En la parte B, entonces ya los E sub T no son ruido blanco. Recuerden qué significa esto. Lo que me está diciendo es que el modelo tiene problemas de autocorrelación. Y al fijarnos en la ACF de los E sub T, alcanzamos a ver, esto es para lineal, ¿cierto? Creo que en 2, no recuerdo los otros. Y al fijarnos en la PACF de los errores, también vi que se salía posiblemente en 2 y como que en 30. Pero esto es visual porque ya después trazamos el test del Winbox y es el que nos dice pues con qué empezamos.
Bueno, entonces vamos a mirar. A ver. Bueno, entonces recuerden que no necesariamente este segundo, hay que mirar de los primeros dos valores de autocorrelación, cuál es el más alto en valor absoluto. Díganme ustedes en este caso entre el segundo y el tercero, ¿cuál es el más alto? O sea, el 2. Entonces hay que estimar una R2. Listo. Entonces vamos a iniciar. Y aquí entonces le voy a incluir, observen, lo llamo Arimax 1 con los datos de entrenamiento, la variable dependiente que son los retornos de Apple, un 200. Aquí la variable, como es una sola, entonces le digo que la variable exógena son los retornos del Standard & Poor's. Y recuerden esto, como es un solo una R2, entonces aquí empieza. El primer cero es AR1, este es AR2, y después va el intercepto y la variable. Entonces voy a correr este modelo, el Arimax 1, y como les decía, está el AR2, el intercepto y el beta. Ya el beta, que ahora era como 1.18 algo, pasó a ser 1.17.6. Bueno, todavía no interpretamos nada. Vamos a guardar los residuos para ver si al haber adicionado ese AR2 ya son ruido blanco. Trazo la ACF, a ver si pareciera, ¿no? Pareciera, pero ya saben, no me confío de estos cuadrados, pues por el momento no, esto lo hacemos, que es la pregunta final, lo voy a dejar acá. Y a ver, esto lo tengo para los residuos. Entonces tracemos el Louis Box. Pero sí, bueno, punto 0.43. Es el único. Bueno, puede ser o no, venga, o un ensayo me está diciendo como incluir una R1, pero vuelvo y repito, si alguien no lo hace, no creo que sea incorrecto, pero lo va a incluir para ver si es significativo o no. Entonces, aquí tengo resultado. Ah, bueno, este es para los cuadrados por si de pronto me quedaba con ese modelo. Entonces voy a correr este. Mire, voy a correr, lo voy a llamar Arimax 2. Y acá mire que ya no le entro lo de los valores fijos, porque quiero que me estime a R1 y a R2. Recuerden que esto de los valores fijos es si usted quiere que algunos parámetros sean cero. Entonces voy a llamar voy a correr este modelo y fijémonos acá si es significativo ese AR1 o no. El AR1.040, el AR2.01, pero son significativos, el intercepto no, y este es el B. Y el R cuadrado, ¿a este no me entrega el R cuadrado? Sí, no. No, el R cuadrado acá. Entrega sigmas, listo. Bueno, vamos a con Arimas no entregaría esto. Vamos
Vamos a mirar los residuos de esta nueva regresión. De nuevo ACF. Y a ver el ACF. Ah, pero aquí es... Ah, no lo hizo. No, es que señalé lo que no era. Listo. Aquí sí parece que sí. Fíjense ahí. ¿Qué corriste, señor? Pues, profe, esto lo que se está corriendo, pero es tan raro. No, pero... No, señor. Vea. Ah, profe, pero usted... ¿Yo? Lleno de... Bueno, y voy a hacer el test del inbox para estos residuos. Y ustedes me dirán si ya es ruido blanco o no. Ya estos son ruido blanco. Ahí sí quedó perfecto. Bueno, ya no necesito entonces ver esto. Entonces quedémonos con el beta. Vamos, me voy a volver al modelo. Ya los errores son ruido blanco. Aquí está el modelo. Entonces, ojo como que hay veces cometen errores al escribir. Nos quedó lo siguiente. Entonces nos quedó esto. Estamos modelando el retorno. Lo voy a dejar simplemente la acción de Apple T igual a alfa más beta por el retorno del mercado más E sub T. De este modelo resulta que los errores se le encontró un modelo AR2. Recuerde que un AR2 significa que el error se puede modelar así, como phi sub 1 por E sub T menos 1 más phi sub 2 por el error rezagado 2 periodos y más U sub T. Esto fue lo que se hizo. Y entonces, si yo quiero ver cuánto vale ese parámetro phi sub 1, ese es el que aparece aquí en la salida. Phi sub 1 es el que está acompañando a la R1.053. El phi sub 1 estimado sería 0.053 y el parámetro phi sub 2 estimado es phi sub 2 menos 0.062 aproximadamente. Menos 0.062. Bueno, recuerden que uno después lo que hace es llevar esto a la regresión. ¿Cierto? Usted lleva ese modelo a la regresión, donde esto tendría que escribirlo así, como 1 menos pi sub 1 L menos pi sub 2 L al cuadrado por E sub T igual a esos nuevos errores que ya son los que son ruido blanco. Y multiplican toda esta expresión por este factor. O sea, 1 menos pi sub 1 L menos pi 2 L al cuadrado por RT igual a 1 menos pi sub 1 L menos pi sub 2 L al cuadrado por alfa más el parámetro beta beta por 1 menos pi sub 1 L menos pi sub 2 L al cuadrado por los retornos del mercado, R sub MT, y más, de una vez voy a colocar, el último queda, no queda ET, sino U sub T. Eso para que, ojo, que muchas veces siguen equivocándose en cómo se escribe el modelo cuando usted encuentra una estructura AR,
o si es MA, pues cómo sería, o si es un arma. Esto que me está indicando que la variable R sub t va a quedar con rezagos de 1 y 2 periodos y que los retornos del mercado está con rezagos de 1 y 2 periodos, ¿de acuerdo? Como variables exógenas. Bueno, ¿y qué nos dio el beta? El beta estimado nos dio 1. Démoslo en 18. Entonces vamos a interpretar este beta, 1.18. ¿Qué diríamos? Por cada punto porcentual, les dicto ahí la interpretación, por cada punto porcentual que cambie el retorno diario del Standard & Poor's, por cada punto porcentual que cambie el retorno diario del Standard & Poor's, se espera que el retorno diario de la acción de Apple se espera que el retorno diario de la acción de Apple cambie en 1.18%. Ya sí les pregunto, bueno, ¿cómo consideramos este beta? ¿Será que este beta que estimamos lo puedo considerar mayor que 1? ¿Será que lo puedo considerar estadísticamente igual a 1? Bueno, menor que 1, pues no es lógico ahí. Entonces, para contestar esa pregunta, pues sería bueno plantear la hipótesis nula, beta igual 1, hipótesis alternativa, beta diferente de 1. Si me da que se rechaza, entonces porque beta es mayor que 1, que creo que 1.18 sí está un poco lejos de 1. O sea que en este caso estaríamos diciendo que las acciones de la compañía Apple son más riesgosas comparadas con el mercado, en este caso comparadas con el Standard & Poor's. Pero miremos acá, en el código tengo esa prueba, aunque con seguridad nos tiene que dar que se rechaza la hipótesis nula. Bueno, aquí lo que hay, estamos por acá. Aquí le digo como que me saque los coeficientes y la desviación estándar. Estos dos códigos para que me saque aparte coeficientes y desviaciones. Aquí los muestro. Aquí están. Tanto los coeficientes, que ya lo sabemos, y la desviación estándar. Bueno, entonces obtengo el valor de la pendiente que está en la posición 4. Fíjense como para verificar que esa es la pendiente 1.1780. Obtengo la desviación estándar de la pendiente que también está en la posición 4. Que observen que es este punto 0.23. ¿Para qué saco esto aparte? Para poder construir el estadístico de prueba. Bueno, este es entonces el t-value normal de lo estadístico. Venga, saltemos acá, prueba hipótesis. Beta igual 1, beta diferente de 1. Entonces, fijémonos que aquí les dije cómo es el estadístico T. Aquí está. Es el beta menos 1 sobre la desviación estándar.
que ese es el que tengo aquí, beta menos 1 sobre la desviación estándar. Entonces corro los grados de libertad, 1481, número de datos menos 2, y calculo el p-value. Voy a calcular acá el p-value. Y el p-value me da 1.2 por 10 a la menos 13. 10 a la menos 13. O sea que ¿qué decimos? Hay 13 ceros por delante. Para esta prueba, el valor P es 0. Esto es menor que alfa. Quiere decir que se rechaza la hipótesis nula. Y si se rechaza la hipótesis nula, es porque, digamos, las acciones de Apple, no tienen el mismo nivel de riesgo que el mercado. Bueno, las acciones de Apple no tienen el mismo nivel de riesgo que el mercado. Ahora también hice un ejemplo ahí podemos calcular el costo de capital propio, que recordemos que es la tasa libre de riesgo más el beta por el retorno del mercado menos la tasa libre de riesgo. Bueno, aquí me fijé en la tasa libre de riesgo, en los bonos del tesoro de los Estados Unidos a 10 años. O sea, me fijé en el día en cuánto estaba la tasa libre de riesgo. En la del mercado, ojo que esta es las expectativas que hace, no es un promedio ni nada. Me fijé en información que entregaba Goldman Sachs, donde decía más o menos en cuánto va a cerrar el mercado. Entonces acá me fijé en cuánto iba a cerrar el mercado a final del año de 2025, en cuánto cerraría el retorno del Standard & Poor's. Y el beta se saca de la regresión. Entonces fíjense que esta tasa libre de riesgo, pues la tomé de los bonos del tesoro, 0.0453, según Goldman Sachs, se espera a finales del 2025 que el Standard & Poor's tenga una rentabilidad del 10,761%. Y ya es calcular el costo de capital propio. Que voy a correr estas tres líneas. Y ahí tendríamos que el costo de capital propio es de 11,87%. Ese sería el costo de capital propio. En este caso nos da de 11,87%. Alguien que nos recuerde de los ingenieros financieros qué significa ese 11,87%. ¿Qué les está diciendo? ¿Qué, Laura? Lo que le cuesta un peso, por ejemplo. Pues el capital. Sí. No porque es un porcentaje, pero es. ¿Ah? ¿Qué hubo?
Lo mínimo que espera recibir el inversionista. Exacto. Lo mínimo que espera recibir el inversionista por, en este caso, tener que o estar en el negocio de las acciones de Apple. Entonces esperaría recibir un 11,87% a final de año. Lo mínimo que esperaría recibir el inversionista por estar, en este caso, en el negocio de acciones de Apple. Entonces esperaría recibir un 11,87%. Bueno, la otra pregunta, entonces sigamos con la guía. Aquí ya está el beta, el R cuadrado lo voy a dejar, no sé cómo se calcula, y cómo hacer los 15 pronósticos de los precios. Ahorita miramos o podemos adelantarnos a esta pregunta, la última. ¿Son los cuadrados de los errores ruido blanco? Entonces voy a coger los residuos del modelo Arimax 2 y los voy a elevar al cuadrado para contestar la última pregunta. Y acá, entonces tracemos el Rimbox. A ver, yo veo que esté bien acá. Sí, ET2. Bueno, ustedes me dirán si son ruido blanco o no. Aquí está el P-value. Para que sean ruido blanco, todos los valores P deben ser mayores y todos los valores P veo ahí valores muy pequeños. ¿Verdad? Que acá la pregunta de ahí, los E sub T cuadrado no son ruido blanco. Eso que me está diciendo que el modelo tiene problemas de heterocedasticidad. El modelo tiene problemas de heterocedasticidad. Bueno, y por último, miremos lo de los pronósticos. En este caso, pues tratar de pronosticar el precio de Apple teniendo solo como variable exógena el retorno del mercado. Entonces aquí tengo los datos de entrenamiento y de prueba. Mire que cuando yo les decía ahora que le escribo aquí este -1, en el código este -1 significa que estoy sacando la primera columna del data frame que teníamos por allá arriba. O sea, estoy sacando los datos de los retornos de Apple y que me queden solo las exógenas que uno tenga ahí. Bueno, va a correr estas dos líneas. Y ya el pronóstico de los retornos. Es que aquí me entregue los 15 pronósticos. Los llamo, ahí están los 15 pronósticos de los retornos. Después, bueno, esto no lo necesito, es para hallar el RMSE, pero de los retornos. Entonces vamos al pronóstico de los precios. Precios reales va de 1.470 a 1.484. El precio inicial sería el que está en la observación 1.469. Bueno, corro estas dos líneas. Repito, el precio inicial sería el 1.469. Aquí voy a hacer el primer pronóstico y después los demás. Recuerden que aquí se alimenta de los pronósticos anteriores. Entonces, aquí está el precio de Apple para los últimos 15 días, 2.37, 2.40, 2.43. Veo que va creciendo. Miremos cómo sería el gráfico. Voy a hacer el mejorado de los reales con los 15 que pronosticamos. Bueno, aquí observen
Aquí sí, el azul es precios reales, el rojo están quedando los pronósticos por encima de cómo se está comportando la variable real. Aquí puede ser una situación y es que apenas tenemos una sola variable como explicativa, que son los retornos del mercado. Ahí sí veo diferencias con respecto al inicial. Ahora vamos a hacerlo, aunque el MAPE, creo que el MAPE no da tan lejos. Ahorita miramos cuánto da el MAPE de este. ¿Dónde iba yo acá? Listo. Entonces ahora voy a hacerlo es cuando se alimenta del precio inmediatamente anterior, o sea, del precio real. Aquí lo voy a hacer con el precio real. Mire cómo cambia con el precio inmediatamente anterior. Y voy a correr el modelo. Aquí está. Este sería cuando se está alimentando del precio inmediatamente anterior. Recuerden la diferencia de los dos. Uno es, me ubico hoy y hago el pronóstico de 15 días, ¿cierto? Entonces él se empieza a alimentar de los pronósticos anteriores, que ahí es donde está un poco lejos. Y otro es, cada día voy alimentándolo del precio real. Y ese es el comportamiento con respecto al precio real, que obviamente lo que les dije en la clase anterior mejora mucho la predicción cuando se está alimentando poco a poco. Y de nuevo la enseñanza. Todos estos modelos, lo que les decía, son de pronóstico en corto plazo. Si yo tengo el dólar como lo teníamos por ahí en un ejercicio, voy a pronosticar a un año, eso sería falso, pues. Él lo entrega, sí, pero llega un momento donde el pronóstico queda estar. Que yo me fijo en Bloomberg o en cualquier página y aparecen los pronósticos del dólar a cómo podría cerrar en el año 2025, eso aparece, pero eso muchas veces es de análisis, no sale de la modelación, de análisis de expertos, de acuerdo a cómo se comportan determinadas variables, análisis fundamental, entonces expectativas de cómo podría cerrar a final de año, en este caso el dólar, o lo que hacen con algunas variables macroeconómicas para mirar en cuánto van a cerrar. Es más, no sé si ustedes han visto, le han hecho seguimiento. ¿Ves? Colocan unas proyecciones a final de año y a mitad de año ya eso está totalmente nada que ver con las proyecciones que se esperaban. Tienen que ir haciendo correcciones a medida que se van moviendo en el tiempo. Bueno, y aquí voy a calcular el MAPE de ambos. Este es el MAPE del inicial. Inclusive lo voy a colocar aquí, calcular el MAPE, los 15 pronósticos. No, ahí está bien. Da 5,9%. Este es para el gráfico, pero voy a hallar el otro y calcular el MAPE, los 15 pronósticos. Aquí está, bueno, a partir del precio real. Y cuando lo hacemos a partir del precio real, mire cómo baja el error porcentual absoluto medio a 1,37%. Inclusive aquí en el archivo de Excel, me voy a quedar en la parte final, pues anoche jugando con todo esto. Ve aquí no, ¿dónde está? No quedó. No jugué. Sí, aquí está el juego. Entonces soñé. Vea, acá, fíjense que me volví 15 registros y aquí tengo ambos. El primero, pues lo hice en Excel, es el que muestra ya alimentándose el precio real. Y este es ubicado hoy a hacer 15 predicciones. Pues ahí están los dos. Y aquí los copié por acá. Por ahí copié los datos. Estos que tengo aquí. Bueno, ahí está el ejercicio completo, pero vuelvo y repito, en este quedó un poco el pronóstico, por lo menos de este,
lejos porque apenas tenemos ahí una sola variable. Antes de continuar, por aquí, por favor, yo qué hice eso. No, evaluación. La evaluación, que me regañaron que no la he hecho. Ya todos la han hecho por ahí, me imagino. Y mientras la van haciendo, ya le subí el taller para el segundo parcial. Anoche, no dicho anoche fue productivo. El taller, ¿qué más le subió usted ahí? ¿Qué grupo es? 111. Solo hay un grupo. Pero el número, ¿cuál es? Pues, debe ser ese, ¿no? Ah, yo Es creo. que aparece otra opción, ¿ok? No, ya aparece para escribirlo, exacto. Ah, bueno, debe ser el 111. ¿Quién sabe? 102. Sí. Fíjate, solo hay, sí, solo están ustedes. No, es el 112. 112. Pero que tú estás en dos grupos, es lo extraño. De pronto es el de serie, ¿no? No, pero el otro serie, no, pero es que serie. Tengo dos grupos. Uy, pero. Yo nunca he ido al otro grupo. Pero sé. O sea, todos los estudiantes aparecen en el cierto. Creo que el otro es el de estadística. El de estadística. Y me aparece el de estadística. Pero nosotros somos que coloque 111 rayas 102. Y si no, el otro grupo de econometría financiera está muy atrasado porque no he ido. Ay, no. 9 semanas de faltas tengo ahí. Ya el examen lo podemos hacer si quiere este jueves. Ya se acabó el tema. Me falta mostrarles para los que quieran cómo es en En el examen ya nos va a decir, por ejemplo, la variable, por ejemplo, la primera diferencia cumplió que sea 0 o así, o nosotros tenemos que aplicarle, por ejemplo, las pruebas al inicio, por ejemplo, por los inicios de entender. a las variables. A las variables. No, más que todo a los errores. A los errores sí, ajá, pero a los otros. a las variables no. Sí, a los errores sí, pero a las variables no. Sí, cierto. Inclusive hay mucho ejercicio teórico del tema ¿de qué? De regresión con series de tiempo. No. Listo, ya terminaron ahí o son más preguntas. Bueno, entonces les decía, el taller número 2 ya está en la plataforma de U virtual, ya está listo ahí. Es extenso para que empiecen a trabajarlo. Desde este jueves, entonces, podemos mirar algunos ejercicios más los teóricos. Si tienen dudas en los prácticos, pues, no, pero les voy a mostrar para que no quede en el aire lo de cómo sería esta modelación usando hilos, ¿cierto? Para el que quiera tener también esa alternativa, ¿de acuerdo? Aunque con el código, pues, es también trabajable. Bueno, yo les voy a subir este código acá. Es bueno que ustedes empiecen a practicar en casa usando el código. Otra cosa que les pido ahí en el taller, como lo hice aquí en clase, para que practiquen es el backtesting. ¿Sí? El backtesting. En el taller les puse a hacer backtesting también, por ejemplo, con la TestStudent, con la filtrada. Entonces, pero ese es más fácil que el que, aunque ninguno es difícil, que el que hicimos con simulación Monte Carlo. Entonces, un trabajo interesante también puede ser modelar un activo. Recuerden que se busca el mejor AR, MA o ARMA
se trabaja con los errores de ese modelo. A partir de los errores, entonces ya se puede cuantificar lo que es valor en riesgo. ¿De acuerdo? Por ahí creo que me falta un grupo por enviarle el tema, pero es que ellos escribieron a última hora, ¿cierto, Sofía? Me falta decirle, no, ya lo tengo, sino que no lo envió a principio de semestre, entonces grave. David ya me había escrito, yo ya lo había enviado, ¿no? Yo vi que me llegó, pero antes no me había enviado. Entonces, esta noche les envío los temas o en la tarde que van a trabajar para el proyecto de agua. Empiecen con el proyecto, recuerden, identificando variables y todas esas cosas, que es lo primero. Vea, ustedes tienen que apoderarse de esos temas, tenerlo como la parte aplicada para que vayan construyendo su código en las diferentes aplicaciones que van a realizar. ¿De acuerdo? Pregunta, jóvenes. Este jueves miramos Ibio si Dios quiere y empezamos a hacer ejercicios del taller. Y ya miramos si el parcial lo hacemos el martes. No, ahí decía que no. Pero es que siempre es aplazar, esta vez es adelantar. Los martes, pero no te la el de Semana Santa. Laura ya está enferma. Nosotros nos enfoquemos bien. Se les olvida todo. No, porque Dios, o sea, que no, Dios, semana de ya le va a meter a Dios sí, aquí. vamos a tener una semana de reflexión con él y como que le Ay, los pensamientos. ¿sabe qué? Entonces, Le daño las vacaciones. ¿por qué? Mejor salir ya, porque llega ahí toda la semana feliz. Sábado preocupada, Dios, no hice nada. No. Domingo no hice nada. Voy a escribir ya un correo. No, el día de la resurrección nos va a sentir como más nada. Entonces, no va a ir al sermón de las 7 palabras, obvio. A pensar en los nuevos. Sí, es que existe. El retiro. Católica y apostólica y cristiana. Y a eso es lo único que voy. Mi mamá va a hacer como a cuatro cosas que a la de los pies. Por eso yo voy con ella, mi mamá me lleva. Mi mamá me lleva. No, pues yo para allá. ¿Qué es las 7 palabras? Yo me lo olvido. No, pues vea, Laura, y si no hay que las 7 palabras. No, pero sí, imagínense. Si uno ve que ya todo el mundo hace plan de vacaciones. No. Ay, sí, bro. ¿Qué hombre están hablando de los pueblos? No. Acá mi mamá se lo hace en la ciudad. Chao. Bueno, chao.